Doctor Reimberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí con ustedes de nuevo en otra entrega por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 79, 12 y 45. Pueden buscar nuestro contenido los lunes y martes, viernes y sábado. Sería los lunes por el canal 79 de Claro, lunes y viernes de Teleradio América 2, de 4 a 4:55 o a 5 p.m. Y los martes y sábado sería por los canales 12 y 45 de Teleradio América, de 5 a 5:55 o a 6 a.m. También pueden encontrar nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3. Ahí en nuestra plataforma, bueno, pues se suben todos los programas que nosotros hacemos aquí y los cortos también. Le pedimos a aquellas personas que aún no se han suscrito, que ven nuestro contenido, que por favor se suscriban, y aquellos con los cuales comparten nuestro contenido, que les pidan que se suscriban también. De esa manera nos ayudan a llegar a más personas, que nuestro contenido llegue a más personas, que informe a más personas del pueblo dominicano, de las diferentes y diversas formas que el empresariado y los partidos políticos tradicionales se inventan para literalmente sacarnos el dinero del bolsillo a nosotros, el pueblo dominicano. Señores, hoy vamos a hablar o vamos a explicar, no de nuevo diría, sino de una manera más amplia, más clara, el por qué nosotros hemos dicho varias veces que no nos vamos a molestar por ir a votar, como no lo hicimos tampoco en las elecciones municipales que pasaron ahora recientemente. Y a pesar de que el votar es un deber ciudadano, para poder ejercer ese deber debe de haber por quién votar o por qué votar. Y yo me voy a explicar. Si la República Dominicana tiene un problema que los partidos políticos no tienen la capacidad de resolver, no importa por quién usted vote, el problema no se va a resolver. Eso significa que para usted ir a votar, ejercer su derecho al voto, debe de haber por qué votar, porque el contribuyente, el ciudadano dominicano, no vota porque un candidato sea simpático, sea bonito, gaste cuarto en la logística, etcétera, etcétera. Se supone que uno va a votar por opciones de mejores o de el mejor administrador del Estado Dominicano, bueno, pues en sus diferentes calafones, y por legisladores que velen por los intereses del pueblo dominicano. Acuérdese que el síndico es prácticamente el gobernador o el presidente del gobierno municipal. Los regidores son prácticamente el Congreso. Y es un mini gobierno que se estructura en diferentes sectores cada uno para crear un solo organismo por encima del cual, bueno, pues se encuentra el Congreso Nacional, se encuentra el Poder Ejecutivo, se encuentra el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hace mucho tiempo que nosotros no tenemos buenos administradores de la cosa pública o buenos administradores del Estado. Y por ende ya tenemos un problema encima que, sin importar por quién usted vote, no se va a resolver. Veo mucha gente diciendo, ¿cómo? Pero eso no es posible. Sí lo es y se lo voy a explicar. Esto es sumamente simple de explicar, pero difícil de asimilar. A la gente que yo se lo explico, se quedan así. Y yo los veo que entienden lo que yo les estoy diciendo, pero no quieren aceptar lo que les estoy diciendo, a pesar de que saben que es verdad lo que les estoy diciendo. Y eso se llama negación, o sea, se ponen en negación total.
y no es para menos. Pero lo cierto es que el Estado Dominicano se encuentra prácticamente en quiebra. Y usted dirá de nuevo, pero es que eso no es posible. Sí lo es. El Estado Dominicano cogió préstamos en el año 2023 para pagar gasto corriente de este año 2024. Y yo sé que hay gente diciendo, ahí viene, esa parte no me gusta, eso es aburrido. Precisamente porque es aburrido, las explicaciones someramente técnicas en cuanto a dinero fue que se pudo hacer lo que se hizo, que nos dejó a nosotros sin dinero. Y nosotros no solo nos dejó sin dinero, sino sin la posibilidad de conseguir más dinero prácticamente. Y sin la posibilidad de pagar el dinero que ya se gastó. Y por eso los datos técnicos son sumamente aburridos, pero sumamente importantes. Porque es que los chicos malos, los que se llevan nuestro dinero, saben que como es aburrido la gente no le pone atención. Y precisamente para que no le pongamos atención o para asegurarse de que no le pongamos atención, siempre nos crean un circo, un espectáculo o varios espectáculos para llamar nuestra atención en ese sentido y poder hacer ello con los cuartos de nosotros lo que les da la gana, como bien lo hicieron. Gastos corrientes, como les decía, son los gastos que un negocio hace para mantenerse, o sea, es el pago de la nómina de ese negocio, es el pago de la luz de ese negocio, es el pago de la del combustible que utilizan los vehículos. Eso es gasto corriente, son gastos de funcionamiento. Y cuando un Estado coge préstamos para mantener o para pagar gastos corrientes, es porque ya él no es capaz de producir el dinero para esos gastos corrientes. Ya cuando usted entra en esa fase, usted puede decir que la fase de quiebra inició. Porque si usted no produce para mantenerse funcionando, ni siquiera ofertando, funcionando, pues usted quebró. Y usted dirá, eso no es posible. Los gobiernos no quiebran, que es la frase que oigo repetidamente. A la cual yo le contesto que los números no son, en cuanto a producción, en cuanto a presupuesto, no es infinito. Un presupuesto infinito no existe hasta donde yo tengo entendido. Y los presupuestos de los gobiernos dominicanos, no sé si lo harán diferente en otro lugar del mundo. Puede que sí, puede que no. Pero el dominicano se crea el año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en el 2024. Los impuestos que nosotros estamos pagando en este año son los que van a crear el presupuesto del 2025. Y los impuestos que nosotros pagamos en el 2025, los del 2026. Y así sucesivamente. Ahora, tenemos que darle para atrás a esto, hasta el año 2020, para que se entienda cómo fue posible esta maniobra. Porque fue una maniobra. En el año 2020, el 16 de agosto sube el PRM al poder. Y encuentro un presupuesto hecho de préstamos y de lo que serían las recaudaciones en República Dominicana de 600,000 y pico de millones. Estaba entrando la pandemia, o ya había entrado la pandemia, no como se puso después, pero ya había que andar con mascarilla, básicamente. Ya estábamos en eso, entrando a la fase dura de la pandemia. Y el PRM llevó ese presupuesto a casi 1 billón de pesos. 1 billón de pesos es 1 millón de millones. Se quedaron en 900,000 y piquito de millones de pesos. Casi llegaron.
Y la excusa fue, estamos en pandemia, hay que hacer gasto, de más, no estamos recaudando lo mismo porque la gente está aislada, etcétera, etcétera. Y en ese momento, bueno, pues sonaba como bueno y válido. Ok. Viene el año 2022. Y en el año 2022, el PRM llevó el presupuesto a 1.200.000.000.000. Eso es 1.000.000.000 más 200.000.000.000. O sea, el doble del presupuesto. Ahora, ¿qué sucede? Yo le dije a ustedes que los 600.000.000.000 que ellos encontraron de presupuesto estaban hechos de lo que nosotros producíamos en impuestos y de préstamos internacionales. O sea, los 600.000 nosotros no lo producíamos. No llegábamos a los 600.000. Se completaba con préstamos. Eso significa que cuando se llevó a casi 1.000.000 fue a préstamo limpio. Léase que teníamos 400.000 y pico de millones que fueron préstamos, más una parte de los 600.000 también en préstamos. Si se lleva a 1.200.000.000.000, eso es a préstamo limpio que se lleva hasta ese número. Porque nosotros no producíamos ni siquiera los 600.000 que se encontraron de presupuesto. Tan simple como eso. Y obviamente estamos hablando de que se le pidió préstamo primero a un grupo de organismos internacionales y luego se le piden préstamos por diferentes conceptos a miembros diferentes de ese grupo o entidades diferentes de ese grupo para poder seguir elevando el presupuesto a esa suma monstruosa de 1.200.000.000.000. Y no me canso de hacer la aclaración. No es 1.000.000.000 en el sentido de lo inglés y lo norteamericano, que son los únicos que lo tienen diferente. Para ellos 1.000.000.000 es 1.000.000.000. Pero eso nada más es para ellos dos. Estados Unidos, Inglaterra y lo que fueron sus colonias. Pero para el resto del mundo es 1.000.000 de millones. Así de sencillo, como aquí en República Dominicana. Seguimos esa misma línea y tenemos que en el 2023 y en el 2024 el presupuesto pasó el 1.000.000 de millones. Eso significa que se siguió cogiendo prestado la parte que ya se cogía para llegar a los 600.000.000.000, más el excedente de esos 600.000.000.000 que hacían que el presupuesto superara el 1.000.000 de millones. Entonces tenemos 4 series de préstamos internacionales. Esas series de préstamos internacionales generan intereses. Y llega un momento en el cual esos intereses es una cantidad tan significativa, tan grande, que se empieza prácticamente a comer el dinero que nosotros producimos para el presupuesto nacional sin los préstamos. Acuérdese que es menos de 600.000.000.000. Estaríamos hablando de que viene siendo la cuarta parte ahora del presupuesto. Y cuidado, lo que nosotros producimos. Eso significa que si a eso usted le mete los intereses de que se cogieran prácticamente prestados, déjame ver, 400.000 en una, 600.000, ya vamos por 1.000.000.000, 2.200.000 básicamente en presupuesto, en adicional, en extra. Si se quiere, para llegar a esa suma, estamos hablando de una cantidad de intereses que llega casi al 20-30% de lo que nosotros producimos en intereses sin pago de capital. Ahora viene la mejor parte. No obstante todo ese dinero que se pidió prestado,
El gobierno, y no estoy hablando de cualquiera, estoy hablando de Luis Abinader, presidente de la República, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dicen que aquí no hay dinero. Y eso está en video. Usted lo puede buscar. Usted se busca la semanal del 27 de noviembre del año 2023. Y creo que al minuto 44 en adelante, Luis Abinader, a una pregunta que le hacen, dice que aquí nosotros necesitamos más dinero para financiar la deuda. Que aquí se necesita más dinero para invertir en el sistema de salud, para invertir en las obras de infraestructura que son necesarias, que siempre hay lugar para eficientizar el presupuesto, pero que él lo decía él responsablemente ahí, que aquí en República Dominicana no había margen o no había mucho margen para eficientizar nada, que a qué era que le iban a quitar el dinero, a Supérate, a los planes sociales, al sistema de salud, que a qué era que le iban a quitar el dinero. Usted lo puede ver, él mismo lo dice. Aquí necesitamos más dinero, señores, para la atención primaria de salud y para otros temas de salud. Aquí tenemos una subinversión en salud por muchos años. Aquí necesitamos más dinero para inversión también en infraestructuras y para el mismo sostenibilidad de la deuda, que no somos los países más endeudados, pero estamos a un nivel de promedio y deberíamos estar en menores niveles. Esa es la realidad. ¿Que se puede eficientizar el gasto? Sí, siempre se puede eficientizar algo el gasto. Ahora yo le puedo decir que no hay mucho espacio de mejorar la calidad del gasto, eso lo digo hoy. ¿A quién le vamos a quitar? A Supérate. ¿A quién le vamos a quitar? A Cultura, que tiene unos centavos. ¿A quién le vamos a quitar? O sea, no. O sea, realmente se necesitan más recursos y eso ya es un tema pendiente para los próximos gobiernos. Acto seguido, recientemente hicimos un programa sobre eso, se arma el conflicto por el dinero de los partidos, el 0.50 del dinero de los partidos, que obviamente si el presupuesto nacional es 1 millón de millones, estaríamos hablando de 5.000 millones en adelante. Los partidos le hacen un reclamo a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral le hace un reclamo al gobierno. Y el gobierno contesta a través de la persona de José Ignacio Paliza, con quien fui a la universidad, que se supone que estaba de licencia. Es quien contesta y hace la llamada al gobierno de la mañana, creo que fue en la Z101, y hace una locución desde el partido, desde la sede del Partido Revolucionario Moderno, contestando una pregunta estatal, o sea, diciendo que los partidos, que los que son víctimas, los que alegan ser víctimas antes eran victimarios, que ellos nunca entregaron los fondos, etcétera, etcétera, y que no había cuarto, y que todos los presupuestos creados por leyes especiales estaban suspendidos porque no había dinero, que no obstante eso iban a hacer el esfuerzo y le iban a entregar su dinero a los partidos, etcétera, etcétera. Ignacio Paliza, esa ley es una nueva del 23 que establece claramente los porcentajes. La anterior, la 1519, era una ley muy ambigua en ese aspecto. Sin embargo, a pesar de eso, se entregó el 0.5% en el año electoral. Ahora, yo quiero preguntarte lo siguiente. No se entregó. Bueno, ellos dicen que sí. Lo que se aprobó en el presupuesto fue un monto similar al aprobado en el presupuesto del 2024. Pero como se suspendieron unas elecciones, producto de quizás la más bochornosa acto de que ha vivido la democracia dominicana en los últimos 50 años, una suspensión de elecciones, el gobierno accedió en un presupuesto reformulado de dar 1.000 millones más. No es cierto. Ahora, que se había la pregunta es la siguiente, Paliza. ¿Tú crees que es prudente
que en un año electoral el gobierno someta un proyecto general de presupuesto, el presupuesto general del Estado, suspendiendo el cumplimiento de diferentes leyes, pero de manera muy especial la ley electoral en cuanto al financiamiento de los partidos en un año electoral? ¿Tú crees que eso sea prudente? Nayib, también se hizo en el 20 con tu partido. También se hizo en las elecciones del 2016 y en el 12 y en el 10. Es recurrente. No confundas a la población. Se hace junto a 22 leyes especiales más, porque si se le dan a todas las leyes especiales los montos que indican las mismas normas, el presupuesto interno no había un peso para salud, ni para educación, ni para ninguno de los otros renglones. No confundamos a la población. Le dieron en la La oposición nunca dio lo que hoy reclama. De igual manera quiero decir que los que hoy dicen ser víctimas, en realidad no lo son. Eran son victimarios. Lo han sido siempre. Nunca apropiaron lo que la ley les obligaba. Los partidos nunca mendigaban fondos. ¿Cuándo lo entregan, Paliza? ¿Cuándo se entregarían? Creo que en el día de hoy. Qué bueno. Pues y a mí, el sistema político partidario tradicional, pueden, tipo la película del viejo oeste, aniquilarse uno con otro. Porque para el bien que le han hecho al país, mejor que desaparezcan. Esa es mi opinión. Y si usted no me quiere creer a mí, bueno, pues vea la historia reciente. Y si usted no quiere creer los hechos, bueno, pues ya eso es problema personal suyo o su opinión y se la respetamos. Pero importante de esa locución no es la parte de los partidos, sino la parte de que están suspendidos todos los presupuestos creados por leyes especiales porque no hay dinero. Y la pregunta es, ¿cómo es eso posible? ¿Dónde se fue todo ese dinero que se pidió prestado? Y que se siguió pidiendo prestado. Al punto de que el mismo Luis Abinader, que decía, a nosotros sí nos rinden los chelitos, que también pueden buscar ese video en las redes y esas publicaciones que circularon, esa frase de a nosotros sí nos rinden los chelitos. Después sale diciendo en la semanal que ya le dijimos que aquí hace falta dinero. Y todo el mundo, que es la parte que a mí me impresiona, sigue todavía montado en el mismo programa mental de hace 20 años. Aquí no hay dinero. Pero obvian el hecho de que aquí se duplicó el presupuesto nacional a préstamo limpio, precisamente para que hubiera dinero. Entonces, ¿cómo es posible que no hay dinero? Sin embargo, la gente, por más que uno le dice, aquí hay un problema serio, y estoy hablando de todo el mundo, incluyendo los mismos partidos políticos tradicionales y el empresariado dominicano, se encuentran como que aquí no pasó absolutamente nada extraordinario. Y ellos sí saben de números. Se supone que de eso es que viven. Ese empresariado del que yo estoy hablando depende su existencia misma de ese presupuesto nacional, porque ellos viven del Estado Dominicano, y eso lo hemos dicho varias veces aquí. Lo que significa que si el Estado Dominicano se queda sin dinero, ellos van a quebrar inmediatamente. Porque ellos, quien le compra lo que ellos hacen es precisamente el Estado Dominicano. Ellos no tienen un gran desarrollo a nivel privado.
Primero porque en el Estado Dominicano se pueden hacer muchísimas maniobras que en el sector privado no se pueden hacer y como quiera las hacen. Pero nunca van a tener contratos como lo tienen del Estado Dominicano porque sus empresas están diseñadas para eso, para nutrirse del Estado Dominicano. Ese es el mecanismo de que cuarto del dinero de los contribuyentes en República Dominicana paren en los bolsillos de ellos. El Estado Dominicano es el mecanismo. Bolsillo de ellos y una cosita, una boronita en los bolsillos de los políticos, porque la gente cree que el que manda aquí es el Estado. No, aquí manda ese grupo empresarial que arrodilla al Estado cuando le da la gana. Controlan los bancos, lo controlan todo. Sin embargo, a ellos mismos el gobierno le pidió los anticipos de los impuestos. En el sector bancario, Luis Abinader pidió los impuestos que se supone que ellos iban a pagar en 2 a 3 años, anticipados, si mal no recuerdo, a principios del año 2023, para poner un ejemplo. A la Barrigol, a principios del gobierno, di que para no cargar de impuestos las redes, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, porque el pueblo se le paró en 2 patas, y mal parado, se le pidió anticipo también de impuestos que iban a pagar 2 a 3 años. Se renovó la concesión de Aerodón con un adelanto de 700 millones y pico de dólares, que se supone se iba a dar en los 6 meses, por lo que ya debe de estar en el pago final. El Banco de Reserva de la República Dominicana, que es el banco, según su propio administrador ahora, Samuel Pereira, quien conocemos también bastante bien de hace más de 30 años, que es el banco que tiene más activos en la República Dominicana, y se supone que sea así porque maneja la nómina del Estado, maneja el dinero del Estado, los pagos, todo es a través de ese banco. Desde el 2022 arrancó a emitir bonos pagando 10% de intereses por bono. ¿Qué es un bono? Bono de deuda subordinada le llamaron, si mal no recuerdo. ¿Qué es un bono? Bono es usted pedir cuarto prestado. Eso es bono. Para el que no sepa lo que es un bono, es pedir cuarto prestado. Si el Banco de Reserva emite un bono y paga ese bono al 10% de interés, es para que usted le compre el bono. Cuando usted le compra ese bono, usted le da 1,000 pesos, para poner un ejemplo. Y por esos 1,000 pesos, cuando usted compre ese bono, usted va a recibir de interés un 10% hasta la fecha que diga el bono. Y después hay que devolverle su cuarto, lo que significa más deuda. Porque no solo hay que devolverle a usted que compró el bono los 1,000 pesos que dio, sino que también se pierden el 10% de interés que usted se le va pagando hasta que llegue la fecha de vencimiento del bono y se le devuelvan los 1,000 pesos. Pues ya usted se embolsilló los intereses. Entonces yo no me explico cómo es que el banco que tiene mayor activo en República Dominicana tiene que estar colocando bonos. Entonces ahora vamos a la pregunta de nuevo, ¿dónde está el dinero? Todo el mundo tiene una especulación diferente de dónde se encuentra el dinero. Que van desde que están en el Banco de Reserva para controlar el precio del dólar, hasta que están invertidos, y yo le estoy hablando de funcionarios públicos de envergadura, hasta que están invertidos en el supuesto arreglo del alcantarillado de la República Dominicana. ¿Usted sabe de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 38,000 millones de dólares en préstamos. Si eso estuviera en alcantarillado, el país entero estuviera hollado. Entero. Usted no encontraron una calle sin un hoyo metiendo alcantarilla.
O sea que ya se está llegando a los ridículos, intentando justificar el paradero de ese dinero. Para que usted tenga una idea, por ahí anda circulando un video en las redes de que en los últimos 100 años la República Dominicana, con todos los gobiernos juntos, solo había cogido prestado un total de 28 mil millones de dólares. Y que en los casi 4 años que tiene, cogió hasta la fecha, porque él sigue cogiendo. Puede ser que de aquí a elecciones, que estamos hablando básicamente de un mes, lleguemos a los 39 o 40 mil millones de dólares, porque ellos siguen cogiendo préstamos sin problema. La semana pasada o antepasada se cogieron 400 millones de dólares más en préstamos. O sea que puede ser que lleguemos a los 38, a los 39, 40 mil millones de dólares. Y ese dinero no aparece. Hay una publicación que le hemos mencionado de la revista El Dinero, que va más o menos así. Luis Abinader, el presidente que más dinero ha gastado y solo tiene al final de su gobierno 1 obra y media que entregar. Él ha inaugurado muchísimas obras en el inicio de la obra, pero concluida tiene una que es el teleférico, hasta donde sabemos, y media. Pero él ha gastado 4.13 billones de pesos. O sea, lo repetimos. 4 millones de millones, 130 mil millones de pesos. Y no solo es el problema de dónde se encuentra el dinero, sino que hay que pagar el dinero. Y vamos aquí a llegar al punto o a la afirmación inicial que yo hice al principio de este programa, de por qué yo no me voy a molestar en ir a votar en estas elecciones venideras. Yo quiero que me digan a mí qué partido político es que va a resolver el problema de esos 38 mil millones de dólares que se pidieron prestados. Yo quisiera que me dijeran a mí esos partidos políticos tradicionales y cual que fueran, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde es que piensan sacar ese dinero? ¿De dónde es que piensan aparecer ese dinero? ¿Cómo se va a resolver este problema? Y muchos dicen, bueno, hay que hacer una reforma fiscal. ¿O sí? Había que hacer una reforma fiscal como 3 o 4 gobiernos atrás. Pero ¿y cuál sería esa reforma fiscal después de haber cogido más de 38 mil millones de dólares prestados? Porque eso está muy infantil. Si la solución que tienen los gobiernos venideros al tollo que se ha hecho económico de este gobierno es que nosotros lo paguemos, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y cómo nosotros lo vamos a pagar? Porque yo le dije a ustedes al principio que nosotros, lo que se cobraba aquí en impuestos, lo que producíamos nosotros en impuestos, no llegaba a 600 mil millones del presupuesto. El original que dejó el PLD. Que a ese, para llegar a 600 mil, hubo que pedir préstamo. Lo que significa que los bolsillos de nosotros no daban para llegar a los 600 mil millones con lo que funcionaba el Estado Dominicano. ¿Cómo se supone que nosotros vamos a pagar 4.13 billones de pesos?
¿Cómo es que lo vamos a pagar? ¿Qué reforma fiscal va a buscar esos cuartos? ¿Cuál? Déjenme explicarle una cosa. Porque la gente se cree que no hay límite. Y la gente como que se va mentalmente. Ese teléfono. Si ese teléfono cuesta 100 pesos y es el que yo puedo pagar y hago un esfuerzo por comprar ese teléfono y usted agarra y me hace una reforma fiscal y el precio de ese teléfono se pone a 150 pesos o a 140 pesos y estoy siendo bueno porque estaríamos hablando de que el precio de ese teléfono serían 300 pesos. Pero para que se entienda el ejemplo, usted le mete 30 o 40 pesos de más de lo que yo puedo pagar y va a suceder lo siguiente. Ya yo ese teléfono no lo puedo comprar. Porque no me da el dinero. Entonces ahora pasan varias cosas a la vez. No solo yo no compro el teléfono, sino que el impuesto que yo iba a pagar con esa reforma fiscal por la compra de ese teléfono, tampoco van a llegar porque yo no compré el teléfono. Ese es el efecto inmediato. Se pone en un precio eso que yo no lo puedo comprar y tampoco los impuestos se reciben porque no hubo compra. Eso quiere decir que cuando se le mete el aumento de precio a los ya inadquiribles bienes de la República Dominicana, se van a dejar de comprar. Porque es que no va a haber forma de comprarlo. Porque nosotros no producimos el dinero para poderlo comprar. Tan simple como eso. Se van a quedar todos esos bienes, todo eso, en los mostradores, en la vitrina, donde se encuentran. Y si ustedes piensan que por meterle más impuestos a la comida se van a pagar obligados, también se equivocaron. Por una sencilla razón. Si yo gano 1,000 pesos y con esos 1,000 pesos yo como y usted me eleva los precios, eso no hace que yo gane más de 1,000 pesos. Si los precios se elevan porque se eleven los impuestos, eso no va a hacer que me paguen más en mi trabajo. Yo voy a seguir ganando los mismos 1,000 pesos. Lo que significa que yo voy a comer menos. O me meteré a atracar a supermercado, mercado, ni siquiera el viejo este. Un salvajismo total, anarquía. Para que nos pongamos en perspectiva, no es Remberto Pichardo quien fija el precio de la canasta básica familiar, Es el Banco de Reserva. Y el Banco de Reserva la tiene para la zona rural en más de 40,000 pesos. Creo que son 45 a 48,000 pesos. Pero el dominicano promedio no está cerca, ni cerca de producir ese dinero. Y estamos hablando de la canasta básica familiar cuantificada por el Banco Central de la República Dominicana, no por ninguno de nosotros. Para aquí, para el Distrito Nacional, la tienen en más de 60,000 pesos. Entonces yo vuelvo y repito, ¿de dónde va a salir el dinero que va a recaudar esa reforma fiscal? Usted ve lo que yo le estoy diciendo. Sin importar quién coja el gobierno, el resultado va a ser igual. Porque esto no es que se va a hacer, esto ya se hizo. Esto ya sucedió. Usted dirá, pero no ha pasado. No ha pasado porque
se cogió dinero prestado para pagar este presupuesto de este año. Ese dinero no se ha acabado. Pero ya se cogió prestado para este, lo que significa que se va a tener que coger prestado para el otro del 2025. Y estamos hablando de que Luis Abinader y el PRM se encuentran en campaña a nivel de que ellos dejaron los cargos votados, porque Paliza dice que está en licencia, pero está respondiendo a asuntos gubernamentales desde el local de campaña del PRM. Ahí está el video en redes, ustedes lo pueden buscar. Lo que significa que estamos hablando de que estos muchachos tienen el control del presupuesto nacional y están en campaña política a la vez. Y la verdad es que ellos nunca han dejado de hacer campaña política. Lo mencionábamos en otro video que este es el único partido que tiene un Comité Técnico del Cambio Sigue. CTC se llama. Y hay una publicación en las redes del mes de junio, si mal no recuerdo, del año 2020. Primera publicación del Comité Técnico del Cambio Sigue. ¿Qué significa eso? Que usted tiene organismos de campaña que se fundaron y siguen funcionando hasta ahora, desde el partido que había llegado al Estado Dominicano. Inmediatamente llegó el partido al Estado Dominicano. No habían llegado ni siquiera. Cuando ya, desde que ellos fueron electos, habían armado su lío de cómo era que iban a financiar su cosa. Que obviamente usted no puede ser tan de no pensar que, como el mismo Paliza dice, que todos los presupuestos que crean leyes especiales están suspendidos y que no hay cuarto para los demás partidos. Entonces, ¿de dónde lo están sacando ellos, el de ellos? ¿De dónde sale el dinero para campaña del PRM? Para la campaña que tienen 4 años haciendo. ¿De dónde sale el de ellos entonces? Si no hay dinero. Y eso es de lo que nosotros nos estamos enterando afuera. Ahora imagínense lo que va a suceder cuando eso simplemente no aguante más. Porque te puedes seguir cogiendo préstamos, pero los intereses siguen aumentando. Eso significa que si se arma un presupuesto con préstamo nuevo para el 2025, la parte del interés va a aumentar más. Y se va a comer más de lo que nosotros producimos, que ya desde un principio era insuficiente en impuestos. ¿Quién es que va a resolver eso? ¿Quién? ¿Lo van a resolver los creadores de él? Luis Abinader lo va a resolver, que es el que lo haya ejecutado. Y que si sale reelecto no va a dejar de hacerlo tampoco. Ellos van a seguir cogiendo préstamos hasta el último día que se encuentren en el gobierno. Y yo se lo voy a decir desde ahora, y lo he repetido, yo dudo que ellos terminen. Si salen reelectos, y van a salir reelectos, porque van a hacerlo a la buena o a la mala con los cuartos de nosotros. Que ya son los cuartos de nosotros a futuro. Porque lo que ellos están gastando deben de ser los cuartos que se cogieron prestados, que no aparecen. Los 38 mil millones de dólares no aparecen. Te dicen, ¿están en obra? Enséñame la obra que tú concluiste, enséñame esa construcción. Al contrario, todos nosotros sabemos que una de las causas principales por las que las obras se retrasan es por falta de dinero. Porque el que está haciendo una obra lo que quiere es cobrar su cuarto y él cobra por cubicación. ¿Qué significa eso? Que él hace la cubicación y la manda para que se la paguen. Cuando no se la pagan a tiempo, ¿qué él hace? Para la obra. Eso es así de simple. Porque él no va a agarrar y va a invertir dinero si no le van a pagar su cuarto. Llámese como se llama el constructor, ¿eh? Y este gobierno solo tiene 1 obra y media hecha, según la revista El Dinero. Una página especializada en finanzas.
El numerito, eso aburrido. Que no le gustan a la gente, pero ahí es que está el dinero de uno. Ven. Leonel Fernández va a arreglar este problema. Con el discursito de la micro y la macroeconomía, y escúcheme de nuevo, no es mentira. Abel Martínez lo va a arreglar esto. Es más, mire, yo voy a llegar más lejos todavía. Si los partidos tradicionales tuvieran en realidad una intención seria de administrar el Estado Dominicano como se debe, hace rato que todos hubieran hecho una rueda de prensa diciendo que hasta que no se determine dónde se fueron esos 38,000 millones de dólares que cogió este país en préstamo, no se pueden celebrar elecciones. Porque si usted lo que es un administrador de la cosa pública y usted va a administrar seriamente los fondos del pueblo dominicano, usted nunca en la vida va a permitir que le entreguen un Estado en quiebra sin usted saber la causa de la quiebra. Eso es para empezar. Se recibe bajo auditoría. Y si hay alguien que sabe de los préstamos que se han cogido, son ellos, los partidos de oposición, porque es verdad que ellos no tienen mayoría congresional, pero ellos tienen gente en el Congreso. Eso significa que cada vez que se aprueba un préstamo por el Congreso, ellos se enteran de él, ellos saben cuánto es. Ellos han hecho varias publicaciones sobre los montos de dinero en préstamo que se han cogido. Pero en lugar de decir, hey, espérate, esto no está bien, lo usan como producto mediático para campaña política. Para bajar los votos al contrario, para llegar a ellos. Pero ellos no actúan en interés del pueblo dominicano en ningún momento. Y lo que ven es yupi, míralo, están cogiendo préstamos. Eso le va a quitar votos y nosotros nos vamos a sentar ahí. ¿Sentarse ahí para qué? Para ver qué queda por coger, vender, contratar, qué contrato o concesión van a renovar, para llevarse más chelito del pueblo dominicano, la surrapa, lo que quede después de esto. Porque ya esto sucedió. Los partidos minoritarios no tienen la estructura necesaria para llegar al poder. Y para que se entienda esto, llegar al poder no es una gente llegar al poder. Necesita una estructura. ¿Por qué se necesita una estructura? Pero imagínense, nada más coger los ministerios que hay. Estamos hablando de más de una veintena de personas. Y estamos hablando de ministros, viceministros. ¿Verdad? Entonces luego tú necesitas personal confiable, porque obviamente cuando tú llegas a una institución pública hay personas que sí tienen el nivel técnico para manejarla y que son los que los politiquitos meten atrás a trabajar en lo que ellos andan bebiéndose y comiéndose los cuartos de nosotros en restaurantes de lujo y echándonos el tanque de gasolina. Por eso yo no le importa el precio de la gasolina, porque la pagamos nosotros. Pero lo cierto es que se necesita mucha gente calificada para manejar un Estado. Y cuando te habla de un partido minoritario, por lo general los números no le dan. Entonces tiene que depender de personal que ya se encuentra ahí y tendría que llevar a cabo un proceso de profilaxis a nivel gubernamental para sacar toda esa botella que hay metida ahí, todo eso mantenido de nosotros, el pueblo dominicano, y dejar el personal que maneja la institución. Nada más eso es un proceso que necesita mucha gente. Solo el inicio. ¿Te fijas? O sea que por más buena voluntad que se tenga,
no tienen la estructura necesaria. Si usted a una gente le dice que va a llevarlo usted para la luna, y usted le pregunta si tiene una nave espacial, un cohete o algún tipo de dispositivo que lo teletransporte a la luna, y le dice que no, pues entonces usted no sea indecente, usted no le dice es hablador, usted le dice que muchas gracias por pensar en usted y que cuando él quiera, bueno, pues se van para la luna. Obviamente usted sabe que usted no va a llegar porque esa persona no tiene la capacidad de llevarlo a la luna. Eso es tan simple como eso. Igual que nosotros, por más que se quiera, por más reforma fiscal que se haga, no tenemos la capacidad de pagar los préstamos que se cogieron. Eso no es verdad. ¿De dónde va a salir el dinero? Y fíjese, no estamos hablando de 10 años. Estamos hablando de que esto se hizo en 4 años o en menos de 4 años. Eso significa que los contribuyentes que pagan impuestos no crecieron al mismo nivel que creció la deuda. Si nosotros no llegábamos a 600 mil millones y había que coger prestado para llegar a 600 mil millones, vamos a poner que 400 mil y pico de millones de los contribuyentes. Si usted mete el presupuesto en 1.200.000 millones, o sea, en 1.000.000 de millones, 200.000 millones, estaríamos hablando que para suplir eso necesitaríamos triplicar el grupo de contribuyentes. Eso significa lo que están ahora por 3. Eso no sucede en 4 años. Yo no creo que en 10 años suceda eso. Y estamos hablando de que aquí tenemos una economía boyante según el Banco Central y le hemos tenido por los últimos 20 años un crecimiento constante, etcétera, etcétera. Sin embargo, para llegar a 600 mil millones había que coger préstamos. Y hoy en día se gastaron en estos últimos 4 años 4 millones de millones, 130 mil millones de pesos. Cogido prestado. Entonces, les repito lo mismo que le dije al principio. ¿Por quién voy yo a votar que tenga la capacidad de resolver ese problema? Dígame, ¿por quién me voy yo a levantar de mi cama para ir a hacer una fila, pasar un mal rato y echar un voto y cumplir con mi deber ciudadano, cuando la persona por la cual yo voy a votar no tienen la capacidad ni la logística para resolver ese problema? Porque ellos no tienen 4.13 billones de pesos, ninguno. Ni los partidos todos juntos lo tienen ni de cerca. Y entonces, dígame, ¿vale la pena levantarse a votar por alguien que usted sabe que no tiene la solución al problema? Nunca en la vida. Yo entiendo que debemos de hacer otro programa diciéndole a ustedes, planteándole varios escenarios de soluciones reales al problema. Algunas serán bastante feas, otras serán un poquito más bonitas. Pero ya nosotros, el pueblo dominicano, tenemos que enfrentar la realidad del tremendo problema económico que tenemos. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Les recordamos a aquellas personas que no se han suscrito a nuestro canal que por favor se suscriban, que así nos ayudan muchísimo a seguirle trayendo este contenido. Por hoy, aquí llegamos y que el Señor los bendiga.